Hola. Bueno, acá estamos arrancando, vamos a esperar un ratito mientras se va sumando gente. Estamos en un nuevo ciclo de la colectiva de autoras. Hoy tenemos como entrevistada a la dramaturga Sol Pavés, que además de ser dramaturga es actriz, es docente, es directora, es investigadora teatral y es gestora cultural. Así que bueno, después ella nos va a empezar a contar cómo se convive con todos estos roles y bueno, un poquito el objetivo de este ciclo es hacer llegar a todas nosotras, a la comunidad de tanto de escritoras, de dramaturgas, a la comunidad cultural y a la comunidad en general, nuestros nombres, nuestros trabajos, que nos empecemos a vincular, a conocer. La colectiva lleva un poquito más de un año y medio funcionando. Y bueno, uno de los emprendimientos es este, junto a otras actividades. Celebro formar parte de la colectiva y celebro lo que es el trabajo colectivo con toda la dificultad y lo hermoso que representa poder poner en práctica, en palabra, en obra, y gestar cuestiones nuevas desde el hacer, ¿no? Que un poquito eso es lo que estamos tratando de trabajar. De ir a los espacios públicos, a los espacios privados, de ver cómo funciona la integración de las dramaturgas en cuanto a las leyes también que se están haciendo en las diferentes instituciones. Así que bueno, muchas gracias a todas las que se están juntando acá, ya somos varias, esto sabemos que también después se repite. Así que cita obligada de los viernes a las 20 horas. Vamos a invitarla a Sol, que ya la veo acá, que está pidiendo para que charlemos. A ver. Acá estamos. Vamos a esperar un ratito. Gracias, Jime. Grosa me pone. Gracias por estar. A todos los que hemos invitado para que nos vean. Hola, Hola. Sabés que no te veo todavía. Esperemos no tener. ¿Vos me escuchás y me ves? yo me veo, pero me veo como quieta. Yo te veo negra, todo negro, está pensando el teléfono. Bueno, Bueno, vamos a ver si se resuelve dale, y vamos a ir arrancando igual. dale. Está como ¿Querés que probemos de nuevo o que mandar otra vez vamos la a solicitud? ¿querés salir y volver a entrar? Dale, a ver, me fijo cómo hago para salir. Bien. Estas son las cosas que pasan con esta plataforma que si bien nos está brindando un montón de alegría en esta cuarentena porque es una manera de mantenernos vinculadas, es bastante casero, ¿viste? Esto de meter el dedo, de empezar a probar. No te vemos, Sol, dice Amada Masitelli, que es una que tenemos en común. Pero ahora vamos a intentar que nos vuelva a pedir, a ver si la vemos porque la quiero ver. Justamente estamos hablando de la visualización de nuestros trabajos. Así que no la vemos aún, dice Judith. Ahí está, ahí me pidió otra vez. Vamos a ver. Sí, sí, hicieron todas las pruebas, pero como decía el mago, puede fallar y casi mata al hijo. Pero bueno, a ver ahí. Ahí está. Ahí sí, Ahí me ves, yo te veo, perfecto. qué fabuloso, ¿no? La visibilización de nuestros trabajos que no se me veía. Y yo Divino. sí te veía, ¿viste? Como paradójico. Pero bueno, no van a Sí. poder, acá estamos. Bueno, Sol, bienvenida, bienvenida. Nosotros tenemos algunas cositas en común, hemos estado hablando, Ujú. pero me quiero empezar a meter, es como que sos muy multifacética, ¿no? Ujú. Yo hice una pequeña presentación tuya que te presenté como actriz, dramaturga, directora, gestora cultural, investigadora. A mí se me ocurrió preguntarte y de esta manera como empezar a que presentes, ¿con cuál Sol te encontraste primero, por ejemplo? Bueno, con lo primero que me encontré fue con la actuación. Eh, yo hice lo que es ahora el IUNA, que en ese momento era el ENAD, y a medida que fue pasando el tiempo, me encontré luego con la escritura, con la dramaturgia y ahí con la dirección, fue como después con la investigación teatral y luego con el hecho de la gestoría cultural. Pero lo primero fue la actuación.
sí, fue como lo primero así, lo que en este momento en realidad tengo como más olvidado, pero sí fue lo primero. En realidad, Sí, viste, yo pertenezco a una etapa donde se empezó como a hacer una mixtura de disciplinas, porque si yo hago una retrospectiva de lo que era ese momento, ya empezaba a surgir como una dramaturgia del actor y era un poco el auge de la ujú, creación colectiva. Entonces, sí, bueno, de alguna manera se fue como gestando lo que después fue como el desarrollo de la dramaturgia y de hecho las carreras de la dramaturgia no tienen tanto tiempo. Así que si yo pienso un poco en mi recorrido, en los momentos en los que actuaba también había un esbozo de pensar las ideas que quería trabajar y de trabajos mm, de creación colectiva con otros directores, que luego también se transformaron en autores como por ejemplo Martín Otero, Nati Casieles, eh, bueno, no sé, un montón, pero entonces, no es que se fue dando como una cosa, después la otra, después la otra. Eh, Fue un momento en el que hubo como empezó a haber como como un primer momento, yo llamaría de esto, de lo que fue como un auge de la creación colectiva, de la dramaturgia del actor, y que después se forjó mucho más lo que es la dramaturgia y se sistematizó la carrera y demás. bien. Y yo pensaba mientras hablabas también que es uno de los rasgos lindos que tiene también el teatro independiente, esta posibilidad de que nos permita cubrir diferentes roles. ¿Cómo te sentiste vos, perdóname, en esto porque yo, bueno, me metí un poquito a leer notas que te hicieron y qué sé yo, y por ahí a veces parecía este cuestionamiento, que también lo hemos hablado, sobre eh, ser propia escritora, directora y a su vez actriz de tus espectáculos. Sí, había un primer momento donde era una pregunta bastante recurrente, quizás porque en esos momentos yo actuaba, escribía y dirigía Ujú. mis obras y dirigiendo a otros actores, no es que eran unipersonales. Y por ahí eso llamaba un poco la atención. eh, Pensándolo un poco, ahora pienso a lo mejor también por ser mujer, pienso, ¿no? También puede Puede ser. ser, eh, seguramente. Sí, era como que, bueno, y me preguntaba mucho cómo hacía para actuar y dirigir a la vez, y me preguntaba mucho una pregunta que para mí era como muy goma, vamos a ponerle en un lenguaje coloquial, no le vamos a buscar una palabra muy profunda, y era Dale. como, ¿qué te gusta más, viste? Como, ¿qué querés más, a tu mamá o a tu papá? Y me parece que el camino tiene que ver con indagar y con Ujú, buscar, y yo lo hacía porque, por eso, porque me interesaba indagar en diferentes disciplinas. ujú. Surgió un poco, ahora yo empecé a escribir y después dije, tengo ganas de actuarlo yo y iba a buscar un director, pero después dije, yo tengo muy claro qué es lo que quiero y ya había dirigido una primera obra que había hecho dramaturgia, pero en creación colectiva. Y dije, bueno, qué sé yo lo hago. Si sale, sale, si no sale, no sale, y no me hago mucho problema. Y bueno, después fue, fue muy bien, fue quizás que fue una obra que funcionó muy bien. Y yo Sí, me sentí cómoda y sí. lo estoy haciendo. Yo no me lo cuestioné demasiado. Eh, No, pero venía de sí afuera hubo el algo. cuestionamiento. Digo, venía de la afuera de esta necesidad de adjetivarnos, ¿no? Como que uno tendría que Sí, ser una cosa. sí, eso por ahí sí. O sea, por un lado era como muy valorado y por otro lado como, bueno, como que es raro, ¿no? Como, ¿por qué haces todo? Porque tengo ganas. Porque me sale, Es y me como, sale bien, además, quizás. sí, qué sé yo, eso después depende de la subjetividad de cada uno, bueno, qué sé yo, de un montón de cosas, pero básicamente a mí me daba ganas de indagar en distintas disciplinas y sentía que podía hacerlo y tenía ganas y bueno, y Ujú. ya, ¿no? Vos digamos, a medida que fuimos hablando este poquito que hemos empezado a charlar, hablas mucho de indagar. Y yo Ujú. leyendo un poquito, digamos, la sinopsis de las obras, yo tuve la suerte de ir a ver una, que fue la última, eh,
con Masitelli, que me llevó y ahí te conocí. Y me parece que aparece mucho esto. Está bueno como que nos cuentes un poquito cuál es tu punto de partida a la hora de escribir, cuál es tu búsqueda, porque me llama la atención. Yo no puedo salirme un poco de la parte como sociológica que tengo, digo, hay una búsqueda ahí particular que haces, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, claramente. De todas maneras, a mí lo que me pasa en general cuando escribo es que yo arranco a escribir y me voy encontrando con lo que necesito expresar. Es un poco así mi forma. A no ser que sea algo por ahí más a pedido, donde por ahí trabajás sobre un tema en particular que te piden que escribas sobre, ¿no? Pero a mí lo que me pasa, que tiene que ver con el lugar particular, singular y genuino, que creo que es lo que define a un autor, que creo que es el mundo que tiene para contar. Eh, Me sucede que empiezo a escribir y a medida que eso va sucediendo me voy encontrando con aquello que digo, ah, bueno, yo estaba necesitando hablar sobre esto. Eh, es un poco, ese el recorrido. Está bueno, digo, también para quizás el que está empezando a escribir, que empecemos a contar estas pequeñas cuestiones, cuáles son los puntos de partida. Está bueno, o sea que en algún punto te encontrás con con ese ser, con esa esencia de tu obra en la medida que la empezás a escribir. ¿Qué Sí, eso es lo que a particularidades? mí Dale, perdón, Eso es lo que Sol. a mí me sucede y a mí me resulta bastante interesante de atravesar. Es muy vertiginoso y pasa por momentos a veces angustiantes porque uno no sabe a dónde va a llegar, ni por dónde va a ir, ni muchas veces cuáles son las estéticas, las singularidades, los lenguajes o incluso las intersexualidades que puede llegar a atravesar. Y eso a veces es un poco como lo desconocido. Pero bueno, me parece que ahí es donde puede aparecer lo más interesante. Yo, como tallerista con mis alumnos, siempre hago como esta propuesta, respetando también que hay otras formas. Hay gente que por ahí arma como una maqueta y a mí eso me parece que a veces puede ser como más complejo porque después te obligas a llegar a un determinado lugar, te Es verdad. perdés de otro interesante que apareció en el medio. Pero son formas y todas son válidas. Bien, sí, sí. Y si vos tuvieras que elegir dos de tus obras que te más representen a tu escribir, y de paso nos Eh, contás sobre las obras. que me representen todas. Ujú. La verdad es que no hay ninguna obra que yo haya escrito que sienta que no me representa. Lo que han sucedido fueron como distintos temas que me fueron eh, atravesando un poco esto que te decía recién de sobre qué tenía necesidad de expresarme. Ujú. Eh, de alguna manera, eh, el otro día hablando con una amiga y directora también y dramaturga, Nati Casieles, me decía que yo hago un poco como una deconstrucción del mundo eh, y del sistema, y hago como una desconstrucción un poco poética sobre las formas establecidas y me parece que es una buena definición eso porque en las diferentes obras, bueno, no sé, qué sé yo, quizás habla un poco del amor y de la muerte, Munus habla sobre el feminismo, Ujú. sobre la mujer. Eh, Fue como bastante eh, particular Munus para mí, porque la escribí, la hice en un momento donde todavía no estaba este auge tan Ujú. interesante, nueva ola feminista. Eh, y como ver un poco todo ese mundo atravesado en ese momento, a mí me resulta como muy particular, muy extraño, enriquecedor, un poco de todo. Después en mí tuvo que ver con la pérdida. eh, a ver, creo que son todos temas que a mí me, me han atravesado tu pregunta, la definición era que me representan. Eh,
todos me representan. Como yo te decía, a la hora de escribir yo siempre escribo sobre lo que necesito expresar, lo que me está pasando, sobre algo que está ahí como latente. Entonces, lo que sucede es que, bueno, las cosas que por ahí te movilizan van variando de acuerdo al tiempo que uno va atravesando. Eso Ujú. es así. Venís tocando el tema, bueno, bueno, hablaste de feminismo, hablaste de cuando uno hiciste como un recordar toda esta situación, estos cuestionamientos que te hicieron, y también planteaste por ahí que pensándolo a la distancia, el ser mujer también. ¿Con qué dificultades te encontraste a la hora de escribir, a la hora de poner en escena tus obras? ¿Sentís, digamos, trayendo esto también del ser mujer, que eso en algún punto te jugó a empoderarte, por un lado, por poniéndole el lado positivo, es decir, frente al conflicto uno toma una posición? ¿Lo sentiste a eso? Mira, yo creo que descubrí eso con con lo que te decía, con esta nueva ola feminista de estos últimos años tan maravillosa, porque creo que nos abarca a todas mucho más, en mayor cantidad que en otras épocas. Eh, Creo que me di cuenta de esto al mirar hacia atrás. Eh, Creo que en otros momentos no me daba cuenta. Yo hacía, iba para adelante, me pasaban determinadas cosas que yo no me daba cuenta que eran por ser mujer, como por ejemplo, eh, siempre me ha pasado que arrancaba como con una relación bastante tirante con los iluminadores, no los diseñadores de luces, sino los iluminadores. Eh, y cuando por ahí ponía como un freno y contestaba un poco ríspida y mostraba que sabía claramente la luz que quería, cómo, de qué manera, la nomenclatura de los faroles y demás, ahí había como un respeto y otra cosa. Después siempre me terminé como adorando con... Pero bueno, hubo un primer momento donde siempre me pasaba eso y era, uff, otra vez tenés que demostrar frente al medio Ah, macho, que viste, pones luces que no es que no entendés nada sí. y eso me molestaba bastante y después, eso como en un detalle en lo particular, ¿no? Eh, Después hay un montón de cosas que siento que hay una legitimación que el hombre tiene ya per se, que las mujeres no tenemos. Que si la misma carrera que hace una mujer la hace un varón, el varón le es mucho más reconocido. Pero bueno, de esto yo me di cuenta en lo que te digo, como en una retrospectiva a través de lo que es el movimiento feminista. Antes me parecía que había determinadas cosas que eran porque por ahí a uno no se le daban, o no se notaba tanto, o no, viste, y cuando Se empezás, vivió más cuando, individual. cuando hubo todo este descubrimiento y empezaron las estadísticas y todo, decís, ah, no, pero porque son, ¿entendés? Hay como Hay eh, peor, digamos, 70 que no. hombres dirigiendo en espacios oficiales y 2 mujeres, entonces no es que, ¿no? O a veces ninguna, Sí. eh, entonces, bueno, de todas formas a mí esto siempre me reveló y me importó. De hecho, me acuerdo de un director que me dijo, vos debes ser muy aguerrida porque hay que escribir, esto que decíamos antes, escribir, actuar y dirigir y manejar gente, y es como que, bueno, yo tengo que ser aguerrida, el hombre lo hace, ¿no? Uno tiene que ser aguerrido. Sí, es una connotación que ya tiene. Sí. Sí, es como que hay una necesidad de estar demostrando todo el tiempo, ¿no? Y explicando, dando Y a mí me explicaciones. llamó la atención eso, que de alguna manera era como un halago, pero que mostraba esto de, bueno, ¿por qué para el hombre es algo natural y la mujer si lo hace es una mujer aguerrida, ¿no? Sí, Este, sí, y de hecho y, pensaba en esto que estás diciendo, que hoy en día, inclusive yo cuando pensaba por dónde encarar lo que íbamos a hablar y todo, eh, pensaba también como nosotros en algún punto, y lo hablamos el otro día con la Asensio en otra entrevista, cómo necesitamos estar siempre explicando, inclusive en las entrevistas o en las notas, y no podemos hablar libremente de nuestro trabajo.
Es como que siempre nos hablan de cómo te ganaste tu lugar siendo mujer y cómo esto, y a los tipos no les preguntan eso. ¿Entendés? El tipo va y habla de la obra que está dirigiendo, lo que está poniendo, cómo lo hizo, los costos. Vamos a hablar igualmente del trabajo y lo que estamos haciendo como gestoras culturales y toda la movida, pero digo, es un punto también de reflexión. Es como que hay una explicación que en algún momento se tiene que dejar de dar, que tiene que estar ya, hoy quiero hablar solo de tu trabajo, ¿entendés? Ujú, ujú. Y Sí, lo que cómo, pasa que todavía no está, así como queremos desnaturalizar determinadas cosas, todavía no está naturalizado que la mujer hace un montón de cosas, al igual que el varón. uh-huh. Em, Sí, que hay Creo que eso cosas que todavía no. desarrollan, exactamente. Es como que nuestras ganas y nuestra cabeza y nuestro corazón y nuestra Lo que lucha pasa es quizás que si uno lo piensa en el transcurso de la historia, hace muy poco tiempo que estamos ocupando determinados lugares, hace muy poco tiempo atrás, o sea, uno lo mira en el tiempo de uno, entonces sí, a veces parece mucho, eh, o por lo menos es muy importante, pero si uno lo piensa en el transcurrir de la historia, hace nada que la mujer no votaba, y hace nada que los que escribían, sobre todo teatro, eran los varones, que fue lo que a mí me impulsó a hacer el encuentro de dramaturgas en el sí, 2013 eso quiero que fuiste como una y bastante escribimos, claro, porque yo no entendía cómo podía ser que a mí me importó siempre estudiar y informarme y leer los autores argentinos. Más allá que por ahí tengan estéticas, lenguajes que a lo mejor a mí no me interesarían llevar a escena, creo que tiene que ver con algo identitario que me parece que es muy importante valorar y reconocer. Y en esto que a mí me pasaba, que me pasaba también de muy pendeja, decía, ¿cómo puede ser que solo la Gambaro escribió? O sea, uh-huh. y antes, en épocas antes, que yo la amo, Sí, ¿no? sí, Me sí. parece extraordinario. Pero antes incluso, Uh-huh. yo llegaba a mentores y decía, pero ¿qué onda? Hay un montón de fotos y ¿dónde están las Ay, pero esa es mujeres la acá? frase mía, total, era impresionante, 50 fotos de autores y dos mujeres. Claro, entonces, y las mujeres estaban más asociadas a la poesía, incluso a Uh-huh. la poesía como más rosa, ¿viste? Rosa en el sentido de la mujer que escribe poesía, este, cuando las mujeres que escribieron poesía, ¿viste? Es como para, igual están valoradas de ese lugar, pero digo, si pensamos, no sé, en Alejandra Pizarnik, en María Alfonsina Elena Walsh, Storni. en Alfonsina Storni, Uh-huh. viste, eran mujeres que escribían poesía, pero una poesía, ¿no? Sin Potente. embargo, Pero era un estaba rol como, masculino, ¿no? Culturalmente sí, aceptado. como La mujer, aceptado y como, bueno, son poetas, sin darle incluso el lugar potente que tenían en su escritura, uh-huh. desde mi visión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, yo me planteaba cómo podía ser que no existieron mujeres que escribieron teatro. Y bueno, a partir de Uh-huh. eso fue que se empezó a hacer un encuentro de dramaturgas porque dije, bueno, esto no puede seguir sucediendo en el tiempo, nos tenemos que hacer ver, nos tenemos que encontrar, nos tenemos que Uh-huh. hablar. En el primer momento fue a destiempo, porque bueno, porque las cosas en la historia tienen un tiempo. En ese momento a mí me pasaba que convocaba y me decían, no, pero yo no escribo teatro de mujer, yo escribo teatro. Eh, Era como que a las mujeres también costaba como entender que iba por otro lado, era porque sí está bien, escribís teatro, obvio, no es teatro mujer, pero no te están viendo, no nos están Sí. viendo, hay algo que no está pasando. Eh, No Se es que dio el encuentro en algunos, pero había como, costaba un poco que se entendiera esto, por dónde yo quería ir. Pero bueno, por suerte hay cosas que hay que esperarlas, ¿viste? Y después se suceden y ahora está sucediendo toda esta movida y está la colectiva de autoras, estamos haciendo esta entrevista y bueno, pero rescatar es esto que esto. decís vos, y vos que sos una investigadora también, por eso lo tenés como más visualizado,
que uno tiene una ansiedad, pero que si uno analiza el paso y el trayecto del feminismo en general, lo que se ha avanzado en los últimos años, yo siempre le digo a mi nene, nosotros no hace 60 años la mujer no votaba. Entonces digo, de aquí a acá, el avance que con sociedad, y no solo con el feminismo, sino con un montón de derechos que abarcan a otro montón de grupos, ¿no? Sí, un poco de tiempo anterior, un poco de tiempo más atrás, la mujer le daba su sueldo al marido. Uh-huh. Se Sí, cercano casi a la esclavitud. cosas para desarmar como estas cosas, desde la pequeñez de decir el hombre que está en la casa está ayudando. No, digamos, hay que construir algo tan profundo. Bueno, tenemos Sobre eso todavía hay que seguir, hay que trabajar un montón porque no hay que caer a ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado con determinadas cosas, porque hay conquistas que se logran que a veces terminan atrapando. ¿A qué me refiero con esto? La mujer en un determinado momento salió a trabajar y eso estuvo buenísimo y yo creo que eso es extraordinario y lo avalo y estoy de acuerdo y yo laburo, pero digo, empezó a tener dos trabajos y uno no pago. Exacto. Entonces, una conquista lograda, pero que a la vez, de alguna manera, reatrapó a la mujer en el mismo sistema, ¿no? En un sistema machista y patriarcal, del cual ahora se está empezando a salir, ¿no? Ahora es, bueno, la mujer trabaja y el trabajo, que lo que se llama amor, no esta frase, es trabajo no pago, y el hombre no ayuda en la casa. El hombre tiene que laburar en la casa igual que la mujer, pero todavía no es como debería ser, como yo creo que debería ser. Hay mucha cosa postulada que no se da todavía tanto en la acción. Eso que yo creo que es y ahí también ancestralmente educadas a hacer, que es un poco lo que hablaba mi obra Munus, ¿no? Las mujeres estamos en todos los detalles y movemos el mundo. Pero bueno, eso lleva como un esfuerzo enorme. Era un poco delirante, era una obra realista, ¿no? Eran dos hermanas que creían que por esta frase de que las mujeres estamos en todos los detalles, el mundo se movía y tenían que estar en todo. Algo de eso hay, movemos mucho el mundo. Y sostenemos muchas veces ese lugar del hombre, ¿no? Pero bueno, creo que hay un montón de tareas conquistas, de tareas, de formas a las que hay que estar alertas, ¿no? Esto de, bueno, hay conquistas que se tienen que terminar de lograr en la acción, ¿sí? Las cosas se modifican cuando se accionan. Mientras no se accionen, están en la palabra, y la palabra está buenísima. Es una parte, es una parte de la palabra. Y a través de la palabra nos encontramos y nos comunicamos y es todo, y el lenguaje las distintas modificaciones del lenguaje, incluso el surgimiento del lenguaje, hacen los cambios de paradigma en la historia de la humanidad. Pero digo, si uno, más allá de construcción, dialéctica y demás, no se modifican los hechos, no se modifica, y no tenemos que caer en la trampa. Que de alguna manera el CDA también tiene que ver con esto. Bueno, si falta un espacio, hay que hacerlos, ya, hay que ir a la acción. Exacto, pero a ver, ¿qué es para que la gente, no todos saben lo que es CDA? Esa es la partecita de Sol que tiene que ver con la gestión, con el hacer, con esto que estás diciendo, el CDA son las dos cosas, pero la acción es la que mueve. Claro, el CDA es el primer concurso de dramaturgas argentinas que lanzamos. Esto se sucedió junto con Zaira Masitelli, que fue la creadora del CDA. Ella estudiaba dramaturgia conmigo, me comentó que quería hacer un espacio para visibilizar a las mujeres. Tenía un primer momento, un proyecto más que tenía que ver con obras, hacer varias obras y festival, y bueno, a mí me pareció que era como bastante complejo de poder llevar a cabo eso, sobre todo en términos de producción. Yo en ese momento estaba trabajando en una editorial también como editora de narrativa infantil y de dramaturgia, y pensé que podía estar bueno hacer un concurso para dramaturgas, que me pareció que era más asible, y bueno, empezamos a armar,
y surgió lo que es el CDA, que todos los años hacemos un concurso para dramaturgas argentinas, en las cuales se les publica un libro, porque la idea, lo interesante que tuvo que ver con esto que a mí me pasó cuando armé el primer encuentro de dramaturgas, y esto de decir, bueno, ¿dónde estaban las dramaturgas en la historia nuestra, en nuestro identitario? Los libros son un archivo del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, me pareció que era interesante que quede un registro, con lo cual lo que hacemos es publicar un libro con las 3 obras, se eligen 3 obras como ganadoras todos los años, y se les publica un libro. En este momento, a causa de la pandemia y de la falta de subsidios que hubieron en un primer momento, lanzamos pequeños relatos que tienen que ver con relatos muy cortitos en formato de monólogo, que van a ser publicados en nuestras páginas a través de un fanzine digital que cuando termine la cuarentena se va a publicar, se va a imprimir, digo, y van a ser leídos estos relatos por actrices que se sumaron a la propuesta de la iniciativa del CDA y de visibilizarnos, que son Mirta Busnelli, Erika Rivas, Julia More, Ingrid Pelicori. Y tuvo que ver un poco con esto, con la necesidad de mostrarnos y también con generar un espacio de acción para nosotras en este momento tan particular que estamos atravesando. Ya el hecho de poder sentarte a escribir y pensar que puedes participar de un concurso y demás te ubica en otro lugar, te permite habitar otros espacios dentro de una espacialidad bastante compleja que estamos atravesando. Entonces, tenía varias áreas. Esto que vos decís me parece fundamental, el tema de que necesitamos que se imprima nuestro trabajo, o sea, que haya un registro, ¿no? Porque no es que no había mujeres que escriban, o mujeres que pinten, o mujeres que intervengan en la ciencia. El tema es que no están visualizadas. Es decir, no hay que ser demasiado avispada para darse cuenta que había una intencionalidad en que esas mujeres permanecieran en un segundo plano. Digo, uno cuando va a la escuela... Si uno hace una revisión histórica, hay un montón de mujeres revolucionarias que lucharon por la emancipación de nuestro país, por la educación, como Juana Manso, por ejemplo, o sea, un montón, pero no existen, no están. Por eso te digo, no están recién en este revisionismo histórico, viste, que aparecen por suerte estas generaciones. Recién están apareciendo ahora, poquito, muy poquito. Poquito, pero digamos, estamos hablando, pero me refería también, uno cuando lee y estructura su manera de lectura, tiene que ver con las elecciones y con lo que nos acercan. Cuando nosotros empezamos a acercarnos a la lectura en la primaria, en la secundaria, quiero decir, vos sabrás más que yo, pero el 98% de los autores son todos hombres. O sea, es raro que a uno le den una autora mujer. Y eso también va formando después una elección. Necesitamos, como el CDA, como tantos otros espacios, que aparezca y que la gente empiece a leer. Que nos empiecen a leer. Sí, absolutamente. Sí, porque, a ver, esto que vos decís tiene que ver con entender que el machismo no es solo una cuestión del varón. No. Estamos atravesadas todos por este machismo. Porque en esta construcción cultural a la que vos haces referencia es lo que hace las selecciones de las personas sean como son. Por eso es importante romper con eso a través de la acción y dejar un archivo y un registro de lo que es nuestro trabajo. Y eso no hay nada mejor que los libros para hacerlo. Y lo que vos decías de estar atrás tiene que ver con esto. ¿Cómo, Sol? ¿Cómo? No, que digo que todo lo que estamos diciendo tiene que ver también con esto de estar atentas. De que uno tiene que estar atento porque, como vos decís, el patriarcado es algo que nos atraviesa a todos, es un sistema cultural. Por eso el feminismo
es una obviedad, no va en contra de nadie, pero menos en contra del hombre, una cuestión que tiene que ver con romper con estas estructuras que nos formaron una manera de ser, una manera de actuar, de pensar, de hablar. Tenemos que estar muy atentos porque están las pequeñas cosas, ¿viste? En lo cotidiano, y ahí es donde uno tiene que poner, desde lo cotidiano hasta esto. Yo pensaba, por ejemplo, cuando hablabas de lo de Argentores, que vos entrás y tenés todas las fotos, bueno, gracias a la colectiva, esas fotos no están más ahí, las sacaron para otro lugar. Sí, vos Muy fijate, bien, hace poquito, muy porque a mí bien. fue muy fuerte Un cuando fui trabajo. a registrar mi primera obra y vi eso. Es como una manera de decir, es todos estos obstáculos, llegaron dos de la década de no sé qué. Entonces digo, esas son las pequeñas acciones grandes. El paradigma de pensamiento, ¿no? Que en otro momento a lo mejor el pensamiento de una mujer podía ser, ay, ¿cómo hago para llegar a ser esas dos? Y en realidad el pensamiento ahora es, no, bueno, esto está mal, hay que sacar estas fotos de acá porque es insultante, Ujú. y esta no es, ¿no? Como me parece que el modificar una estructura de pensamiento machista tiene que ver con eso. Hay como un entramado, una vez yo hablé en una nota de página 12 sobre esto, que es como un micromachismo, como Los micro, ¿viste? Va micromachismos. como va en lo chiquitito, que es a veces donde menos uno se da cuenta que, que está, Por pero supuesto, está. y son lo que nos estructuran en lo cotidiano. Y yo, por Ujú. ejemplo, como madre y como docente, me encuentro muchas veces repitiendo ciertas cuestiones, por eso cuando hablábamos de que hay que estar atento hasta ese punto, con lo que le bajamos al otro, porque lo tenemos aprendido desde pequeños y ya no es así, nunca fue así, pero digamos, ahora lo vemos bien claramente. Eh, pero Sí, bueno, uno repite conductas, pero está, a ver, yo creo que en ese punto es donde es interesante repensarse y hablar, y donde todo lo que tiene que ver con la dialéctica es interesante. Y después todo lo otro que tiene que ver con la acción para modificar en lo. te perdí la última parte, a ver. La última parte, no sé si yo sola, pero se perdió un poquito. Que, A ver ahí. ¿ahí me escuchás bien? Yo te escucho, la imagen un poquito se corta, pero yo escucharte escucho. Bueno, A ver, bueno, volví a repetir lo último. repito que en cuanto a lo que vos hacías mención, creo que tiene que ver con estas dos cuestiones que hablábamos, que una tiene que ver con la dialéctica, por ahí con esto de hablar y de construirse y de repensarse y de lo interesante que es esto, que es lo que luego posibilita la acción, pero bueno, que después tiene que estar esa acción, ¿no? Porque Sí, estamos sí, no, atravesados una construcción cultural y una repetición de conductas que tienen que ver con estas formas, en ujú. mujeres y varones. Sí, y no pensarlas como dicotomías, ¿no? Porque yo considero que no existe acción sin pensamiento. Es decir, siempre hay Absolutamente. acción. Pero el tema es no quedarnos en las grandes ideas pensando, ¿no? Lo maravilloso del cambio. No, hay que bajar y poner el pie. No, y además estar atentos sobre todo a esto que te decía, viste, bueno, a lograr conquistas que nos posibiliten lugares eh, de unas vivencias más amables, ¿no? Ujú. Es interesante para la mujer. La mujer siempre está asociada al esfuerzo y al sacrificio, y nos merecemos espacios de mayor amabilidad y de mayor disfrute, Y incluso entre nosotras. eso te iba a decir, de desarmar un montón de cuestiones que también nos hicieron, perdóname, ¿cómo? Que las mujeres siempre fuimos muy hostiles entre nosotras, nos inculcaron como esto, es algo que uno va repitiendo, pero más allá de esto, esto de un espacio más amable y un espacio de disfrute, que tiene que ver con esto de, bueno, las conquistas tienen que ser para tener una vida más placentera también, ¿no? No sumar para seguir esforzando, sino que hay que sumar también
para, eh, para pasar momentos y para tener una vida más amable, más agradable, que creo que a la mujer siempre le fue como más hostil esto. Ay, Un poco tiene que ver con lo que te decía esto, que bueno, la mujer salió a trabajar y se encontró con dos trabajos. El trabajar fuera de la casa ganando menos que el hombre y el trabajar a su vez en la casa. Entonces, bueno, eh, sí, ese es hay que como el estar precio atentos. que hay que pagar. Ahora pensó y repensó muchas cosas que tienen que ver con esto y una deconstrucción de estas cuestiones, bueno, estar atentos a que las conquistas que se hagan sean proveedoras de una mejor calidad de vida para la mujer, más gratificante para la mujer. Sí, sí, acá Que gustó el tu idea. pasarla bien no es poco, el Como, pasarla bien no es de no, todo por lo que eso uno digo, acá la gente está que comentando en complacer, por favor. O sea que hay una necesidad de bajar un poco el nivel de aparapetamiento que tenemos que tener, ¿no? la mujer siempre estuvo asociada simbólicamente al sacrificio, Total. ¿no? A la casa, a atender a los hijos, al trabajo, y que además eso era algo de lo cual jactarse. O sea, era como una buena mujer si se hacía todo eso, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no. ¿No? Eso también con la maternidad, ¿no? De no ser la mejor madre, sino tratar de ser una madre posible. O no, Una madre. la madre, ¿no? La posibilidad de que No, de mujer fuera de la bueno, maternidad. ya, yo hablo desde Sí, sí, si sí, sí, se es pero madre. como sumar algo Eso, más, ¿no? Como que ya eh, con una exigencia de perfección y de poder todo que es inasible y que además, nada, es esto que te decía antes, que ubica a la mujer siempre en el lugar del esfuerzo. bueno, estamos, como diríamos, en un proceso de largo trabajo, ¿no? Yo Ujú, pensaba que inclusive me parece que tiene que haber como un repensarnos, por ejemplo, el tema del poder, pensaba yo, ¿no? También repensarnos qué poder queremos, ¿no? Porque también las estructuras ya son muy masculinas, ¿no? ujú. Entonces también hay una manera desde nosotras mujeres que queremos, porque por ahí no queremos ese poder competitivo masculino. Yo creo que el feminismo viene más con una tendencia de integrar, al revés, Bueno, lo interesante del feminismo es que no hay referentes en el feminismo. es verdad. Eh, Es ¿No? O sea, a ver, pueden haber referentes de personas que sean interesantes escuchar, qué sé yo, que sean, Sí, pero, no sé, pero digo, no hay, no sé, como en otros movimientos, caudillos o alguien que lleva adelante el movimiento. Eh, no, Eso me parece interesante. eso es muy interesante porque somos como una, por decirlo de alguna manera, marea, como le decimos, o masa, Ujú, y, y- y que apunta a esto que decíamos, a generar una igualdad que incluye, ¿no? Porque la mujer muchas veces nosotros no hablamos de nosotras mismas solamente. Es decir, ujú. hay Y muchos claro, por sectores, supuesto. la desigualdad, que sufren el no estar incluidos, que sufren o que están en la misma. Y me parece que el Ujú, feminismo también apunta un poco eso, a esta cuestión de incluir, ¿no? Eh, ujú. Sí, absolutamente. pero bueno, entonces vos, como gestora cultural, estamos con el tema del CDA en este momento. Ujú. Eh, ¿Estás con algún otro proyecto o con alguna otra cosa que tenga que ver con esto que estamos hablando de visibilizar el trabajo de las dramaturgas o de las mujeres en algún área cultural? Mira, en este momento estoy con lo del CDA. Mm. Estamos ahí, pero bueno, ya está muy verde porque estamos en plena pandemia. Así que eh, todavía está como ahí.
Sí, es un momento así como particular, con sus memorias. Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, qué sé yo. De alguna manera con el CDA también fue interesante esto que te decía, abrir un espacio para poder habitar otros espacios, bien simbólicamente, en un momento tan complejo como estamos atravesando para nosotras, ¿no? El tema de, bueno, poder escribir, de poder tener la idea de presentarse a un concurso, de pensar que uno puede ser elegido para algo, de participar en un hecho colectivo de alguna manera, nos parecía que, que podía ser un aporte interesante esto de, bueno, de posibilitar formas más agradables también, porque bueno, en sí Pequeños Relatos no tiene ningún premio ni económico ni de publicación de libro, sí tiene la lectura de estas actrices divinas que se sumaron encantadas a la propuesta y La del gente. fanzine, que también es como un hecho, nos pareció como poéticamente interesante la elección de un fanzine porque eh, surge desde un lugar revolucionario, entonces nos parecía que estaba bueno como hacerlo de esta manera. Ujú. Sí, todas estas militancias son bienvenidas. Yo creo que todavía estamos en una etapa de necesidad de que existan estos puentes de visibilización. A mí me parece maravilloso que nos conozcamos primero entre nosotras, ¿no? Que tengamos la posibilidad me parece que la colectiva, una de las cosas que dio, porque digamos la escritura es algo en algún punto bastante personal, ¿no? Sí, Ahí solitario. uno no conocía a las colegas, no teníamos la posibilidad de escucharnos fuera de un texto. Sí, o uno se conoce por sectores, ¿no? Como por mundillos, por Mm, decirlo de alguna manera, ¿no? Y como queda ahí. Pero sí, me parece un trabajo súper interesante y necesario. Yo Sol creo que se está empezando a ver y a escuchar mal porque creo que esto tiene unos 45 minutos por ahí de buena transmisión. Ah, Así mira. que sí, me parece que sí. Quiero La agradecerte. tecnología ¿Cómo? nos descarta la tecnología, nos están echando. Sí, es como que parece que después de un tiempito podemos seguir, pero empieza como a tener. Nada, Así que bueno, quiero agradecerte, me pareció súper constructivo que exista gente hacedora, creo que me rescato esto de la fuerza del hacer, y desde el lugar que sea, y no ujú, rotularnos, sino que ujú. te sentí así, una mina que escribe, que actúa, que dirige, que transmite, que pelea, que busca espacios. Cuando vos hablabas de lo que hiciste en el CCK, perdón, en el CCC, que hiciste de dramaturgas, el primer encuentro en el 2013. Así que En venís 2013. así abriendo y militando hace bastante. Así que no sé si querés contarnos algo más para cerrar. No, yo te agradezco muchísimo el espacio, me parece que todos los canales de comunicación que puedan existir para hablar de lo que hacemos, son bienvenidos, son interesantes, así que nada, eso, yo te agradezco a vos y a la colectiva por haberme convocado y por darle lugar también a lo que hacemos, porque ustedes también en la colectiva se repostean todos los concursos y se informa de las posibilidades que hay para nosotras, así que, y le dieron mucho apoyo al CDA, así que bueno, va mi La agradecimiento página a este el espacio. que quiera que le interese por ahí buscar información, ¿a dónde la encuentra? Es arroba concurso CDA en Instagram y en la página es concursoscda.com. Ahí está todo, ahí encuentran las ediciones y demás. Los libros no están porque bueno, se agotaron y porque se dan de manera gratuita a todos los lugares de formación. Pero bueno, tienen el contacto con las Que quiere, autoras puede y buscar. demás. Bien, no sé, Así ya que cerró esto.
cuál este año. Este ya cerró, ya El selección. segundo relato cerró y el 15 de julio se dan a conocer las ganadoras y más o menos para agosto se hará la filmación de los relatos con las actrices. Bien, bien. Así Bueno, que, bueno, agradecido a nosotros que generan un espacio donde podamos mostrar nuestro trabajo. Así que así bueno, es, estamos en esto y me quedo con eso. Hagamos, chicas, hagamos, hay que dale, movernos. dale. ¿Mm? Bueno, Bueno, te mando un besito, te un beso despido. a todos. Gracias. Chao, Me chao. encanta porque no sé cómo te despido. Ahí está. Bueno, terminamos la entrevista. Muchas gracias otra vez a Sol y los esperamos con otra entrevistadora y otra entrevistada el viernes que viene en este ciclo de la colectiva de autoras a las 20. Nos vemos.